Negocio. Nos acompaña Ricardo Pupkin, director ejecutivo SIT Chile, y nos acompaña Álvaro Echeverría, CEO y fundador de SimplyRoot. Oye, este es un panel bien interesante porque yo creo que todos nos hemos cuestionado últimamente detrás de los procesos que hemos estado viviendo de crisis, disrupciones varias, que cambiaron drásticamente muchas cosas. A cambiar muchas cosas, una de ellas, los comportamientos de los consumidores, nosotros los comportamientos ciudadanos. Yo creo que nos hemos cuestionado cómo transformar nuestros negocios. Y la verdad que la transformación de negocios no es fácil. La transformación de negocios requiere innovar y requiere desarrollar capacidades que no necesariamente tenemos cómo adquirirlas en el día a día. Entonces, por eso les quiero presentar el día de hoy dos casos súper interesantes. El primero que les quiero presentar es SIT. SIT es un sistema de innovación israelí, que existe, es israelí, pero está en 6 países del mundo. Los otros 5 son Potencia y Chile. Así que yo creo que tenemos la gracia de tener acá la representación de SIT. Y quería que Ricardo les cuente brevemente de qué se trata este sistema de innovación israelí. Adelante. Gracias, Paula. ¿Cómo se escribe? SIT son las siglas de Systematic Inventive Thinking, que en inglés Systematic Inventive Thinking, que en español sería pensamiento sistemático inventivo. Este es el nombre de la empresa, la consultora que está en Israel, como nos contaba Paula. Esto se creó hace más de 25 años en Israel, que es un país que es referente en temas de emprendimiento y de innovación. Y esta empresa desarrolló un método, el método del pensamiento sistemático inventivo, a partir de investigaciones, profundas investigaciones, estudios de los patrones cognitivos. Digamos, nosotros hablamos de las fijaciones mentales. Entonces, son fenómenos que están ocurriendo en los equipos de trabajo, en las organizaciones, que hacen que cuando queremos innovar no podemos, como que nos frenamos. Entonces, este es un método que uno lo puede aprender y cuando quiere innovar, como digamos a demanda, on demand, lo puede aplicar y con eso se puede liberar la creatividad. Básicamente de eso se trata. Y con una característica particular que es que innovamos con los recursos que tenemos, no con los que nos gustaría tener. Muchas veces nos ponemos creativos y empezamos a idear una serie de soluciones, pero que dependen de unos recursos que va a ser muy difícil acceder. Esto está basado en que activemos esa creatividad, pero desde lo que tenemos, que es lo que nosotros decimos es como la verdadera creatividad. Nosotros lo trajimos a Chile, ya estamos hace un poquito más de 4 años, con muy buenos resultados, con más de 20 empresas y algunas instituciones públicas también que lo han adoptado, así que muy bien, muy contentos y estamos en eso, digamos, ayudando a organizaciones a sistematizar su creatividad y su innovación. Perfecto. Ahora vamos a ahondar un poco más, Ricardo, en el método de SIT. Les quiero presentar también a Álvaro Echeverría, CEO y fundador de SimplyRoot, para que nos cuentes un poco acerca de tu empresa. Sí, obvio. SimplyRoot lo partimos hace 6 años nosotros. ¿Qué resolvemos? ¿Qué hacemos? SimplyRoot es una plataforma de optimización e inteligencia en logística que ayuda a las empresas de transporte, de retail y en general a cualquier empresa que mueva productos dentro de una ciudad a hacerlo de manera inteligente. Entonces tenemos algoritmos de ruteo, de machine learning, de inteligencia artificial, que te ayudan. Pensemos que una empresa de transporte, te decimos con cuántos vehículos hacer las entregas y te damos herramientas para hacer el seguimiento de la entrega. Entonces, el típico dolor que tiene todo el mundo de que te dicen que el pedido va a llegar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y nunca sabes cuándo va a entregarlo, SimplyRoot resuelve ese problema. Entonces, fuimos al principio partimos con Startup Chile. Yo vengo del mundo académico, o sea, nada que ver con la innovación y el emprendimiento, mucho más de papers, yo soy más ñoño, como que algoritmos, matemáticas, y lo llevé al mundo más de la innovación. Startup Chile fue clave al principio para eso, y ahora tenemos oficina en 6 países de Latinoamérica y clientes en 26, tenemos 1.200 clientes. Justo acabamos de lanzar una ronda de inversión de 8 millones de dólares, como para terminar de consolidarnos en Brasil, que es el mercado principal que estamos apuntando, para hacer una serie B bastante grande el próximo año.
Wow, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, porque usted quiere saber cómo partió Álvaro. Partió con su proyecto de tesis, ideando soluciones para Los bomberos, de hecho. los bomberos. A ver, Sí. cuenta un poco eso, cómo... Sí, como que uno en general como piensa que hace emprendimiento más como desde... Yo no soy muy de negocio, ¿cierto? Entonces, como dice, aquí hay una oportunidad de negocio. No, mi mundo de emprendimiento nació de los bomberos. Como que los bomberos se acercaron a la Universidad de Chile, que es donde yo hacía mi tesis en ese momento, y nos preguntaron como, tengo este problema. Los bomberos se demoran mucho en llegar a los incendios dentro de la región metropolitana, y los bomberos no tienen dinero para hacerlo. Entonces, no pueden contratar sistemas muy caros porque son voluntarios. Y una de las cosas del voluntariado de los bomberos que es muy bonita, pero también es ineficiente en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque primero no tienen recursos para hacerlo y segundo, como habían dividido la ciudad entre ellos, a veces tenía que ver con cosas como históricas. Este sector de la ciudad me gusta porque la compañía 8 tiene como mucha cercanía con la comunidad y lo atendía porque les gustaba. Pero la ciudad de Santiago ha ido creciendo, entonces el tráfico ha ido cambiando mucho. Entonces, ¿qué pasaba al final del día? A veces llegaban muy tarde porque la compañía que estaba asignada al sector de la ciudad era muy mala. Entonces lo que hicimos, y en esa época si hubiera sido emprendedor me hubiera dado cuenta que estábamos haciendo Waze básicamente, fue como en 2006. Entonces hicimos básicamente un Waze para los bomberos. Nos asociamos con Transantiago, partimos en 2006 pero terminamos de hacer como en 2010. Con Transantiago, cuando ya teníamos datos de Transantiago, tomamos todos los datos GPS, los buses de Transantiago, generamos modelos matemáticos para predecir el tráfico de la ciudad y les creamos modelos para decir cuál era el camino más corto para llegar al incendio. Lo interesante de eso es que redujimos como 40% de los tiempos de llegar a la región metropolitana de cada incendio. Que el Ministerio de Transporte decía que en promedio se reducen como 1.400 vidas de personas, son salvadas gracias a las matemáticas. Entonces, pues si a alguien en su casa alguna vez no le gustan las matemáticas y dice, ¿para qué me sirve la matemática en la vida? Hay un muy buen ejemplo, 1.400 vidas de personas de Santiago son salvadas todos los días porque decidí ser ñoño y gastar mis días viendo H y estudiando matemáticas. Genial. Oye, no, pues la verdad que yo creo que a todos, si decidimos tratar de innovar, yo creo que uno dice, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se innova? Y Ricardo, yo creo que el método que planteas Haití tiene que ver con partir por romper esas fijaciones mentales primero, son como esas creencias que uno tiene, que uno como que insiste. Cuenta acerca un poco de eso, digamos, cómo se logra, porque es como para la vida, ¿o no? Sí, esto me voy a conectar con Álvaro en el tema como matemático y usaste una palabra que son algoritmos, ¿sí? Para responder la pregunta, Haití lo que hizo fue como estudiar del orden de miles de inventos que se desarrollaron en una cantidad de tiempo. Y al estudiar esos inventos, se hizo una especie como de ingeniería inversa. Y los que se pusieron a investigar de esto, se dieron cuenta de que tú podías tener miles de resultados distintos, que son cosas novedosas, que fueron como con mérito innovador, que resultaron una patente, pero en realidad el proceso cognitivo que estaba detrás, que se rompió, y la forma de pensar, respondía a unos poquititos patrones. Entonces eso es lo interesante de esto, de que cuando uno puede aprender esos patrones, que son como una especie de algoritmos de pensamiento, y lo aprenden personas que también ayudan a otras personas a que los apliquen en ciertas situaciones, se puede sistematizar esto de saltarse esas fijaciones mentales. Y ya no vamos a depender entonces de ser ese como genio creativo que se iluminó de repente, digamos. Lo sistematizaste al final del día. ¿Los sistemas cómo? Lo sistematizaste. Se sistematiza y le sacas un poquitito de riesgo a esa situación, digamos, que tienes que resolverla de forma creativa y ahí puedes recurrir a estas herramientas. Son herramientas prácticas que las puedes aplicar, digamos. Ese es como el origen del tema. Oye, súper interesante, pero a veces uno no llega a romper fijaciones mentales hasta que pasan crisis, fracasos, no sé, pues cosas como bien drásticas, porque yo creo que el ser humano es muy difícil como que dar ese paso. Ahora nos contarán cómo. Ayer me tocó una charla acá que me tocó dar, que tenía que ver con otro tema. Si alguien estuvo, por favor, se tapa los oídos porque ya conté la historia, pero hace un par de años atrás me tocó estar con el fundador de Netflix, se llama Reed Hastings, y no sé si googleé la historia, pero él, cuando la cuenta, a mí, yo no la sabía, él partió bajo la convicción de que la gente iba a pagar por los contenidos.
en el momento que nadie pagaba por los contenidos porque la televisión te llegaba por aire y si tú querías ver película o ibas al cine y ojalá lo más barato posible con el convenio que te tocaba, que pudieras, digamos, o en Cuevana o con estas aplicaciones libres. Y él estaba convencido que la gente iba a pagar por los contenidos y empezó a hacer 15 años atrás, porque estamos hablando de distribución de películas. Y en este proceso de distribución de películas, su margen que le quedaba después del proceso logístico, la producción de videocassette y los pagos de los derechos, se dio cuenta que en realidad necesitaba otras formas de distribuir las películas. Y fue donde Blockbuster. Y Blockbuster no lo dejó entrar. Y como Blockbuster no lo dejó entrar, tuvo que hacer una solución para ver este contenido en una aplicación mientras les llegaba el cassette. Él pensaba, mientras me llega el cassette, y la gente está como tan ansiosa que si no me llega en cierta logística de transporte, digamos, si no le llega tenía mucha reversa y mucha devolución que le mermaban más su negocio. Dijo, voy a desarrollar una aplicación, si ya hay aplicaciones liberadas, este mismo principio, pero con cobro. El mismo cobro que cobraba por el cassette, además daba esta aplicación para que la gente bajara la ansiedad. No solo bajó la ansiedad, sino que se empezó a dar cuenta que ya cuando la gente recibía el cassette ya no era tema, pero él seguía cobrando lo mismo y después empezó a probar no mandar el cassette, pero cobrar lo mismo. Y bueno, y así se generó el imperio Netflix con... Esa es una parte, después hay otra parte que tiene que ver con los derechos de contenido, pero lo que le quiero decir que como que sacar esa fijación a veces tiene que ver con, oye, una crisis, no lo dejaron distribuir en Blockbuster. Claro. Y hoy día él se ríe un poco, le dice a Blockbuster, uy, perdón, hubiéramos sido parte del nuevo conglomerado, mayor conglomerado de contenidos del mundo. Hoy día ya hay varios más que repitieron su negocio, Amazon, Disney, qué sé yo, todos los que vienen. Pero si no se hubiera provocado esa crisis, no hubiera salido de su idea. ¿Ah? ¿Cómo hacerlo? No sé, Álvaro, ¿cómo? O Ricardo, si quieres contar algún caso. Partir innovando siempre es complejo, ¿eh? Porque el status quo es más sencillo. ¿Por qué Blockbuster uno pensaría que son tontos? ¿Por qué no lo hicieron? Y que en realidad sí. Exactamente, como es fácil criticar pensando por cuando cada oportunidad de negocio que te presentan, justo una resultó, que Netflix increíble, pero otros 20 se le acercaban a Blockbuster porque era el dominante. Entonces, cuando tú terminas siendo la estrategia dominante y el incumbente del mercado en general, tendía a ser más tradicional. Hay un muy buen libro que se llama The Innovator Dilemma, como el dilema del innovador, que en general habla mucho de eso, como de qué problemas pasan de que eventualmente yo era innovador y dejé de serlo, porque cuando llego a tener una posición dominante, muchos incentivos extraños ocurren. Como por ejemplo, en mi caso, yo todavía no somos grandes, pero sí estamos pasando a ser como de una startup a una empresa transnacional, porque tenemos oficina en varios países. Entonces, pero seguimos vendiendo el mismo producto, innovando con los clientes que funcionan. La pregunta es como, ¿hasta cuándo sigo vendiendo el mismo producto? Porque hasta ahora funciona y crezco a razón de 3x todos los años. Quizás crezca el próximo año 2 años, 2x, no 3x. Quizás el mercado lo permite y simplemente tendría que pensar de otra forma cómo venderlo. No es tan obvio. Entonces, como no es tan obvio, es fácil verlo a posteriori. Pero como así verlo hacia futuro, es difícil saber cuándo debería innovar. Ejemplos de crisis de innovación yo creo que son más obvios en las primeras etapas. Cuando estás constantemente tratando de vender un producto y nadie te lo quiere comprar, como el pivoteo normal que hablan todas las startups, ¿cierto? Tratar de encontrar quién quería comprarlo. Esas etapas son sencillas. En mi caso, por ejemplo, con Simple Route, nunca tuvimos que pivotear tanto porque el dolor era relativamente fácil de ver. Nadie le llegan los productos de transporte a su casa a tiempo. O sea, como que claramente había un dolor de negocio cuando lo empecé a observar. Pero sí la forma de venderlo cambia mucho. Porque, esto es una plataforma en la nube, es un algoritmo simplemente que le vendo a la gente. Las empresas querrán comprar simplemente una plataforma que tiene todo, o simplemente tendrán ya sus plataformas y yo les vendo el algoritmo. Eso sí fue un dilema, porque era mucho más fácil hacer el algoritmo y simplemente empezar a venderlo como una API, como un servicio web que vas a llamar, ¿cierto? Y al principio empujamos mucho eso. Ahora, como 5 años después, la economía de API as a Service, que es como vender simplemente las APIs, está muy de moda ahora, pero hace 6 años no. Entonces nosotros empujamos mucho eso al principio y nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas, incluso las grandes, simplemente querían todo junto, con plataformas incluidas. Entonces nos vimos forzados a cambiar la forma de distribuir el problema que estábamos resolviendo. Y fue un dilema porque en su momento, si seguíamos empujando con eso, eventualmente íbamos a quebrar. Se nos iba a caer la plata de Corfo, los clientes. Entonces teníamos que pivotear. Eso nos ayudó muchísimo. Otras cosas que no, como cuando uno se enfrenta y se ve obligado a innovar, mucho tiene que ver con las crisis. Yo creo que
En nuestro caso fue positiva la pandemia, porque la pandemia con logística explotó el e-commerce, entonces no nos vimos obligados a pivotear, pero millones de amigos tuvieron que pivotear. Por ejemplo, por ahí vi a la gente de Políglota, y los de Políglota antiguamente se juntan, los conocen, ¿no? Como los políglotas hacen cursos de inglés antiguamente en cafés para enseñanza y mejorar los cafés, o sea, y mejorar el nivel de inglés de la gente. Pero ¿qué le pasó a ellos? Mucho. Ok, la gente hubo pandemia y su modelo de negocio giraba en torno a que nos juntamos en un Starbucks, la metodología genial de Políglota, pero ya nadie se iba a juntar en Starbucks. Su empresa, como de un día para otro, la gente estaba todo en cuarentena, en las casas escondidos, y estaban en oficinas en mil lados, y pensado todo el modelo para que se juntaran en cafés a hacerlo. Entonces, de un día para todo otro, están todos encerrados en sus casas, tenían que repensar el modelo de la empresa, o quebraban. Entonces, las crisis usualmente, incluso externas, obligan a tener que repensar los negocios. Cuando el negocio en general está estable, es difícil innovar por innovar. Lo que pasa con Apple. Apple estaba por quebrar. Obviamente tenía que innovar, sino que se acababa la empresa. Uno habla como si Steve Jobs fuera en realidad un genio. Era obvio lo que tenía que hacer. O sea, no, obvio. Pero era difícil pensar que obvio que tenía que cortar productos y poner 4 categorías. Lo inteligente fue como lo ejecutó. Pero el momento ahora de Apple, ¿será el correcto? Están sacando productos nuevos. ¿Irán a quebrar eventualmente o no? ¿Cuándo tendrían que decir revolucionariamente empezar a sacar productos nuevos? No es fácil porque están en el mejor momento. Son la empresa más grande del mundo. Es difícil innovar así, la verdad. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, con respecto a eso? Porque si vemos historias de éxito, tienen que ver con que parten con una idea que responda a una necesidad. En el interín, el modelo de negocio responde a que hay otra oportunidad y en el tiempo o te llegaron competidores o pasaron grandes cambios que te obligan a dar el paso. ¿Cómo esto se sistematiza y se hace metódicamente para estar siempre anticipándose? Porque al final yo creo que esa es la clave. Sí, mira, esto es una conversación, digamos, es como las que se dan en los directorios de las empresas, ¿no es cierto? O en los equipos estratégicos que están todo el rato tratando de repensar cuál es el siguiente paso. Entonces, estoy súper de acuerdo que por un lado va a ocurrir esto, que cuando hay crisis, o nosotros tratamos de usar también una palabra que decimos cuando hay restricciones, eso claramente te mueve, agarra a los equipos y los motiva a salir como de su zona de confort y realmente activar las ganas y ponerse a trabajar para plantear cosas nuevas. Pero no siempre estamos en crisis. En Chile, además, estamos medio acostumbrados que de repente hay recursos naturales, sube el precio del cobre. Somos muy sensibles a que las crisis también son medias transitorias y como que tenemos esa tendencia a relajarnos de repente. Entonces, hay otro lado, digamos, en esto de sistematizar la innovación que tiene que ver con activar estar siempre mirando esas restricciones, estar siempre mirando esos recursos que están ahí a la mano. Es como acá, no sé, tenemos estos silloncitos, hay pasto, hay unos materiales de merchandising, hay canchas de tenis. Si nosotros en nuestros equipos de trabajo, en nuestros emprendimientos o en empresas ya más grandes, activamos ese modo de estar siempre observando y tomando conciencia de qué recursos tengo y cómo les puedo dar una vuelta a tuerca, y desde ese recurso plantear la siguiente etapa o el siguiente servicio, el siguiente modelo de negocio, ya salgo de depender de las crisis solamente, que están buenas, porque nos activa, pero hay momentos que no vamos a tener crisis y aún así tenemos que seguir siendo como una máquina sistemática de generar innovaciones. Y eso, al final, es un tema que uno lo entrena, tiene que ver mucho con el liderazgo, de que promovamos liderazgos que sean provocadores, equipos de trabajo que también les guste esos líderes que lo estén provocando, que lo estén estimulando, y evitar esas situaciones, equipos que están así como relajados en el tiempo. Eso yo diría que si pudiésemos siempre tener ese modo activado, sería súper positivo en nuestro propio ecosistema. Oye, mencionaste el tema de las personas, a mí me parece clave, ¿ah? Y siempre la duda que uno tiene en los equipos es de dónde proviene. ¿Necesitamos líderes súper inspiradores, innovadores, o eventualmente una selección de un equipo donde permanentemente pueda proponer cosas? ¿Cómo lo ves tú? ¿A dónde poner más énfasis en el fondo? ¿En tener esa buena selección de tener gente que además tenga ese perfil de innovador permanentemente, o concentrarse en los liderazgos que vayan siempre un paso adelante o toda la anterior? Sí. No, mira, acá yo creo que no hay una receta así exacta, pero de la experiencia de lo que nosotros hacemos,
Yo creo que aquí hay un tema de roles. Hay algunas personas que asumen roles de liderazgo, de ser facilitadores, o nosotros decimos a veces polinizadores de este acto de la creatividad y de la innovación. Son personas que se pueden formar, se entrenan, y ellos tienen el rol de, más que ellos ser los innovadores, ayudar a que sus compañeros de trabajo, activarles en ellos la creatividad y las prácticas de innovación. Por otro lado, hay otros roles que son las personas, los miembros de un equipo de trabajo, que con ayuda o no de estos facilitadores, son en ellos donde nosotros necesitamos activar, así, en los momentos que necesitamos, este modo creativo y este modo innovador. Porque en el fondo todos podemos ser innovadores. Esto es algo con algo nosotros nacimos en esta capacidad. Entonces, y después están los líderes, los jefes, los gerentes, que ellos son los responsables de dar como el entorno, como las condiciones para que todo esto como que fluya. Yo creo que así como nosotros, como nuestra sociedad, como en Chile, cuando logremos entender también que nuestro principal activo no es como, no sé, los recursos naturales. Necesariamente es un activo que tenemos, pero si nosotros convertimos esa mirada, decimos que nuestro principal activo es la creatividad que tenemos, nosotros como personas, acá, los que estamos aquí presentes en los equipos de trabajo, y con esa creatividad nosotros podemos activar, digamos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces esos son roles que uno los puede distribuir y eso tiene que ver con este tema de sistematizarlo. Dejar un espacio de tiempo todos los días, una vez a la semana, una lluvia de ideas. O sea, hay ciertos métodos como que ustedes plantean que nos permite estar permanentemente intentando innovar. Yo les quiero comentar un caso que viví muchos años a cargo de un equipo corporativo. Me tocó partir con la génesis de una incubadora corporativa que se llama Guaira, en Telefónica. Y yo tenía un cargo ejecutivo. Entonces, en el cargo ejecutivo, los gerentes de la compañía, bajo un proceso de innovación abierta, invitábamos a emprendedores como muchos de ustedes, de los cuales personalmente aprendí muchísimo. A mí me tocaba diseñar con mi equipo. Imagínense que gente tiene que pensar, estar iluminada y pensar la mejor propuesta de valor, pensar en el mejor servicio, la mejor propuesta de valor y estar siempre logrando satisfacer las necesidades y las demandas de millones de clientes, como el caso de una empresa de telecomunicaciones. Y me pasó que en el proceso de innovación abierta, donde invitábamos a proveedores, nos contaban soluciones que a nosotros no se nos habían ocurrido, que respondían a ciertas necesidades que nosotros no habíamos visto, y además de una forma más eficiente de lo que nosotros podíamos hacer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Un poco lo que tú planteas, tenerlo permanentemente como metodología, elementos de colaboración, escuchar, conectar. Son hoy día cosas más obvias, ¿no? Pero más obvias, porque yo creo que en el país en general está, claro, es algo que es más evidente, pero cuando uno practica la asociatividad, la colaboración, conectar, oye, hay algo que tú hiciste que a mí me sirve y yo, en realidad, yo te puedo recomendar. O sea, la verdad que se provocan cosas absolutamente mágicas. Debo reconocer que la verdad que un equipo ejecutivo en la compañía nos cambió la vida porque creo que el mundo del emprendimiento enseñó también a la compañía a que se introdujera ese bichito de la cultura pro innovación. Oye, la gente a veces no levanta la mano y dice, tengo una idea, porque a lo mejor esa idea parece tonta, pero no hay ideas tontas, son ideas, simplemente. Y la verdad que se provoca este espacio de creatividad colectiva que es muy rico. Y yo creo que nosotros como chilenos, como país, como ecosistema de innovación acá, en lo que nos ofrece Emprende tu Mente, yo creo que más de estas cosas de conectar a través de la plataforma, oye, hacer sus reuniones, inscríbanse en la plataforma, porque la verdad que solo contar lo que ustedes hacen ayuda de repente a un ejecutivo de una empresa, no solamente no cumple solamente el objetivo que ustedes puedan vender eventualmente la solución o su producto, sino que, oye, también le sirve a la empresa de vuelta. O sea, hay un win-win ahí que a veces uno no ve.
Y hay que derribar esa barrera que es un prejuicio por ahí de, oye, yo estoy solo vendiendo y ojalá que me compre. No, ojalá yo pueda estudiar un poco la empresa. Oye, mira, yo veo que ustedes están haciendo algo, mira, yo tengo esta solución o vendo este producto que a lo mejor le sirve para tu segmento de pymes. Oye, hagamos una alianza para tus clientes finales. Hay gente que vive esto, esto y esto. O sea, también empatizar con el otro, ver qué soluciones da, cómo desde mi propuesta de valor y mis soluciones puedo aportar a la propuesta de valor de otros, son asociatividades súper virtuosas, digamos. Entonces, yo creo que espacios como esto también de Emprende tu Mente nos ayudan a eso. En ese sentido, a mí me llama harto la atención, Álvaro, que tú hablas de democratizar. Quiero que nos cuentes un poco eso de la visión de, como tú dices, oye, vender un servicio as a service, digamos, hasta llegar a la intención de democratizar la logística de distribución, digamos. Totalmente. Bueno, dijiste que estás en Guaira. De hecho, Guaira es uno de mis inversionistas, así que ahí coincidimos. Como que yo creo que uno de los conceptos claves que hasta ahora, como que el conocimiento a nivel, al menos en Chile, por lo menos, ha tendido a estar como concentrado tanto en la oportunidad y el conocimiento, sin entrar en política claramente, pero en cierto conjunto de personas. Porque no hemos tenido todo acceso a educación necesariamente, o a capital para poder hacerlo. Entonces, como un concepto clave mío en el emprender, nace mucho de la democratización. Entonces, llevándolo a lo que hace SimpleRoute, por ejemplo. Nosotros hacemos algoritmos de ruteo, inteligencia artificial y machine learning. Son cosas que suenan bonitas y pomposas, pero también son complejas de hacer, porque tienes que tener un conjunto de personas que tienen PhD, matemáticas, se han dedicado a hacer algoritmos mucho tiempo. Entonces, si yo soy una pequeña pyme, imaginemos uno de nuestros primeros clientes, fue una frutería, se llama Frutería Bilbao. Frutería Bilbao tenía 3 vehículos y con la pandemia tuvieron que cerrar su tienda física y no podían ya vender. Entonces estuvieron obligados a tener que poner un e-commerce. El caballero no tenía idea cómo poner un e-commerce porque no era una persona digital. Era como mi papá, tenía 62 años, que estaba conociendo recién el mundo digital, le había contratado sin perder más porque le habíamos caído bien que porque entendieran lo que le hacíamos exactamente, le generábamos mucho valor, pero no nació desde su necesidad tecnológica. Entonces, de repente se vio forzado que su negocio, casi la fuente de alimentación de su familia, desaparecer. No tenía cómo la frutería seguir abierta porque tuvo que estar forzado un periodo mal en la pandemia a cerrar todos los locales. Dijo, ¿cómo sigo operando? Ante la crisis se vio obligado a innovar, ¿cierto? Ahí en el caso particular de él es como, ok, perfecto, un e-commerce, eso es más o menos conocido. Compró un Shopify y empezó a vender online. Después dijo, tengo que despachar los productos, ¿cómo lo hago? No conozco, como que antes del conocimiento, perfecto, voy a pensar en Google Maps, empezaba a poner puntos. Y se dio cuenta que cada vez que vendía más, era más ineficiente, porque podía repartir 2, 3 pedidos, pero después 20, 40, 50, 100 pedidos empezó a hacerse muy difícil. Y ahí nace el concepto mío de democratización. ¿Por qué? Porque él obviamente empezó a pensar, oye, necesito contratar un ingeniero aparte que empiece a hacerme algoritmos y cosas así. Y después empieza como a competir conmigo, pero al final del día como que se demora más él. Y gasta mucho más dinero. Y le cuesta muchísimo más hacerlo. Entonces yo creo que la tecnología es democratizante en general. Como que yo gasto el tiempo y yo gasto la plata de Guaira y de todos los otros inversionistas que me han pasado 1000 dinero para poder gastar horas y horas de ingeniería en hacer eso, pero se lo vendo a él por una UEF. Al final, una UEF a mí genera como la escala, ¿cierto? Tener muchos clientes es lo útil para mí, pero yo puedo entregárselo a muy bajo costo a cada empresa. Entonces, como que es socialismo, ¿cierto? Entonces, pero que socialismo en el buen sentido de la palabra. Como que ayuda mucho a la empresa como a que eso, traspaso conocimiento hacia el resto. De hecho, uno de los puntos fundamentales para mí de la innovación por sí mismo es cómo yo transfiero conocimiento y apoyo al resto a través de ello. Si no, sería empresario, ¿cierto? La gracia de los emprendedores es que como que yo genero un capital social, más allá de solamente buscar una maximización de utilidades. Obviamente, mi empresa no es una beneficencia, ¿cierto? Nosotros buscamos una empresa por profit al final del día. Levantamos capital para estar no rentable a través del tiempo, pero sí, en el largo plazo, una empresa rentable. No buscamos ser como una beneficencia, como decía antes, pero sí, por el otro lado, tiene una componente social súper fuerte. De hecho, el 75% de todos mis clientes son pymes, porque a través de las pymes nosotros vemos que el valor real de lo que hacemos funciona. Obviamente tenemos corporaciones gigantes, Falabella, Walmart, Cencosud trabajan con nosotros, pero el valor es percibido es diferente. Obviamente, cuando yo hablo de democratizar, lo que busco es que la pequeña pyme que aprendió la frutería Bilbao compita con Jumbo.cl y así, al final del día la democratización lleva a que el mercado en total sea mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Corner Shop le fue tan bien? Porque al final lo que ofrecían no lo ofrecía nadie que estuviera establecido. Entonces ellos
ofrecieron que todos otros pudieran empezar a despachar de manera rápida. Entonces millones de comercios dentro de Corner Shop tuvieron posibilidades de innovar a través de ellos. Puedes poder vender a través de Corner Shop, ¿cierto? Que su delivery sea a través de Corner Shop o Rappi o el que eligieses. Entonces surgen cosas en torno a la democratización. Ahora está todo el concepto de dark store, ¿cierto? Como eso no existía hace 5 años. ¿Por qué? Porque estáis obligado a tener el servicio de delivery a la tienda, crear marca, y ahora realmente entrar a Uber Eats y comprar lo que esté, la hamburguesa que esté cerca, por ejemplo. No, depende, hay segmento de personas. Hay gente que le gusta cierta hamburguesa en particular, pero podría decir, tengo hambre mañana, elijo la hamburguesa que esté más cercana. Y una dark store funciona perfecto para eso, porque pues, está bien posicionada, da lo mismo la marca, y como que crea concepto en torno a eso. La democratización también lleva la movilidad, es muy, muy, muy fuerte. Wow, conceptos bien, bien potentes, pero que vinieron para quedarse. A mí me gustaría preguntar, bueno, primero no sé si tienen dudas, estamos hablando de hartos conceptos que son complejos, pero con la idea de, ojalá, meter el bichito permanentemente en la necesidad que tenemos de innovar en los modelos de negocio, adelantarnos a la siguiente ola, estar permanentemente escuchando el mercado, entendiendo los cambios del consumidor, viendo las oportunidades. Eventualmente yo tengo algo muy diferencial hoy día, pero a alguien se le va a ocurrir, digamos. A alguien se le va a ocurrir luego. Yo tengo que estar siempre un paso adelante, ojalá ganando la siguiente ola, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen dudas. ¿Tú levantaste la mano? Vamos a acercar. Si te puedes acercar, da. Gracias, muy amable. Mi pregunta va dirigida principalmente, disculpa, ¿tu nombre? ¿No recuerdo? Ricardo. Ricardo. En tu opinión, ¿cuál es el obstáculo más importante dentro de las corporaciones para lograr innovación? Yo he participado en varias partes del mundo, en varias juntas directivas, y paradójicamente la mayor resistencia a veces viene de las juntas directivas. Entonces, estamos hablando de crear innovación, sin embargo, es difícil contra el tope. Entonces, no sé si tienes algún insight en eso. Sí, mira, puedo estar de acuerdo con lo que tú dices. Desde el punto de vista, cuando uno ve una organización grande, estas corporaciones, evidentemente tienen distintos niveles jerárquicos y evidentemente el nivel de directorio o los que están en la dirección, hay que ponerse también en su lugar. Para ellos, por un lado te están diciendo, oye, queremos estar en la vanguardia, queremos ser los líderes del mercado, etcétera, etcétera, y muchas veces no le dan el espacio al resto de la organización. Pero como insight un poco a tu pregunta, yo creo que la barrera principal hoy día, pensando acá en Chile, tiene que ver con pensar en plantear la innovación como el punto de vista como de ganarse el ranking, de ganarse, como estar en la innovación por el premio. Y en realidad lo de la innovación y el activar la creatividad, liberar la creatividad en equipos de trabajo, tiene que ver con un estado que es más natural. De repente no es tan... no hay que hacer un esfuerzo tan grande para entrar en ese modo en que una organización entre en ese flujo, en ese flow, en que se libere su creatividad. Si es que uno cambia eso, el propósito, de que más que hacerlo porque queremos salir en el diario o queremos ser como reconocidos, que eso está bien, también es parte de los estímulos que todos necesitamos, pero también hacerlo porque vamos a cumplir mejor como el propósito de lo que hace la empresa. Y ahí entra esa conexión ya de ese nivel directivo con los niveles más operativos, que son los que al final están moviendo la organización. Entonces, barrera, yo diría que al final es una mezcla entre liberar eso y por otro lado dar herramientas, dar métodos, dar herramientas prácticas, espacio, tiempo, para que las personas lo puedan hacer, puedan demostrar resultados y ahí se empieza a generar una situación como especial. Ahí yo diría que también hay un tema como con el valor compartido, como el concepto de valor compartido que tiene que ver con la democratización. Si nosotros planteamos la innovación desde el valor compartido, de vamos a generar colectivamente nuevo valor y con los mercados, con los actores con los que estamos colaborando, también vamos a compartir ese valor, yo creo que ahí se nos bajan las barreras. Ahí empiezan a aparecer esa como magia, digamos. Yo quería también compartir mi visión súper complementaria, habiendo estado del lado corporativo también. Que se generen espacios como, no sé, como Wire en su minuto que me tocó participar, o como este,
de verdad que no existían antes. Aprovéchenlo. ¿Son emprendedores, están con alguna empresa o están desde el lado corporativo? Ya. ¿Pero una solución? Ajá. ¿Tú estás dentro de una compañía? ¿Trabajas en una compañía de seguros? ¿En el manejo de riesgos? Perfecto. Hoy he escuchado una cantidad de soluciones en estos días, te va a encantar. No, de verdad, sí, porque el manejo de riesgo, claro, está el manejo de riesgo, el siniestro, y ojalá que no llegue el siniestro, porque si no la compañía obviamente, y está la prevención. Y la verdad que hay un montón de soluciones dando vuelta y es súper interesante, hay casos, no sé, en estos días yo creo que todos hemos visto el fenómeno del unicornio Butterfly, digamos, que nace como una solución que pretende resolver algo muy humano, algo muy humano que tiene que ver con el estilo de vida sana y cómo se asocia también con cajas de compensación o cómo se asocia, como premia de alguna manera y por ese premio también tienes un seguro eventualmente. Entonces, yo diría que hay cosas que tienen que ver con conectar con las personas, con soluciones que a veces tienen los emprendedores que conectan a ese nivel, que te permite también tener una oferta, una propuesta de valor robusta que, conecte con las personas. Yo creo que las compañías estamos hoy día obligadas a responder con soluciones mucho más allá de la necesidad que se supone que tenemos que satisfacer, ¿cierto? Las personas buscamos, no sé, impacto ambiental, aportar al impacto ambiental, aportar a la diversidad, aportar a la sustentabilidad. O sea, hoy día las personas somos más conscientes y si en ese proceso un emprendedor creo que puede aportarle mucho más a una gran compañía a resolver ese eslabón y creo que se robustece mucho más. No, hay casos bien interesantes. Yo creo mucho en ese modelo virtuoso. Perdona, ¿quieres comentar algo más? Para que te escuchen, perdona. Yo creo que una de las grandes cosas que he visto en distintas partes es que es un problema el área de riesgo en todas las compañías alrededor del mundo, porque se vuelve básicamente en el departamento que dice no. Claro, y un poco del pensamiento, viendo tantos retos que he visto allá, es cómo convertirlo en una forma educada de aceptar riesgos, de una forma responsable, pero también dando la oportunidad del crecimiento. Es un gran reto a nivel mundial, según entiendo. Oye, muchas gracias. Por acá, cuente. Oye, primero felicitar al panel, encuentro súper interesante y motivador para todos los que estamos acá. Me llamó la atención de que comentaste de que dentro de tus clientes está el servicio público, algunas empresas públicas. Y a propósito de lo que también hablábamos de la democratización y un poco este concepto de cómo hacer para que distintas iniciativas de innovación lleguen a todos los emprendedores. O sea, yo encuentro que este espacio es maravilloso y ojalá lo pudiéramos repetir en otros espacios, porque llegar hasta acá arriba a Las Condes, solo algunos pueden llegar, ¿no? Y cómo podríamos tener a muchas personas acá con esa mente que está llena de ideas, porque el emprendimiento no tiene que ver como con los que tenemos más acceso a información, a Internet. Hoy día el tema de la conectividad es un tema brutal, que va a hacer muchas diferencias entre los emprendedores y los que están sobreviviendo, ¿no?, del autoempleo. Entonces quiero un poco tener los comentarios de ustedes con respecto a esta mirada, cómo juntamos la empresa, los emprendedores y el sistema público, las políticas públicas, la academia también, ¿no? Súper buen tema, la verdad, porque yo creo que todavía el mundo del emprendimiento sigue siendo súper elitista. Yo creo que por más que hemos trabajado los últimos 10 años con Startup Chile, por ejemplo, que lo ha democratizado mucho más, igualmente los que emprenden o emprendemos, todavía seguimos siendo ciertos sectores socioeconómicos. Aun cuando yo nací en Puente Alto y vengo de una familia pobre,
igual es clase media. Entonces, clase media que pude dedicarme a estudiar, por ejemplo, no realmente no están las oportunidades todavía en Chile para que cualquiera emprenda. Yo creo que es algo que decimos mucho, ¿cierto? Como que todos pueden emprender. Nos gusta sentirlo, ¿cierto? Pero no es real, ¿cierto? Incluso en Silicon Valley, en ninguna parte del mundo. O sea, yo digo, en Estados Unidos son todos emprendedores. Pero ¿quiénes viven en Silicon Valley? En verdad son todos súper ultra cuicos, ¿cachai? Entonces como que en realidad el emprendimiento sigue siendo a nivel mundial súper elitista. Entonces, ¿por qué? Porque emprender es riesgo, ¿cierto? Tengo que tener alguna forma de, ok, arriesgarlo todo. ¿Y cómo fue tradicionalmente antiguamente? Ok, lo arriesgo todo y tengo que de alguna forma vivir, bueno, mi familia. De hecho, es típico cuando uno emprende, dicen, busca plata con family and friends. Yo miraba a mi papá, decía como que vivimos con sueldo mínimo, ¿quién es family? ¿Cachai? Como que no existe eso. Yo pude emprender porque existieron políticas públicas asociadas a eso. Entonces, el Estado ha jugado un rol que, por ejemplo, en Israel se jugó bien fuerte. Israel también, no sé, hay un muy buen libro como Startup Nation, ¿cierto? Que habla mucho de que Israel decidió hacer un país de innovación, ¿cierto? Donde el Estado jugó un rol súper clave en eso. Chile siguió ese camino. Estados Unidos, al ser mucho más visión, mucho más capitalista, no lo siguió tanto desde ese punto de vista. Surgió de otra forma el emprendimiento. Chile hay un mix. Y, por ejemplo, Startup Chile y el rol de Corfo en eso ha sido súper clave. Uno puede criticar las políticas públicas en muchas formas. Pero en particular en materia de emprendimiento e innovación, yo creo que es de las cosas más exitosas que ocurrió en Chile, casi. O sea, Startup Chile es una cosa como que súper democrática en cierta medida. Yo tengo una idea que quiero desarrollar, que tengo ganas de hacer, incluso tenéis, toma, $40.000 para partir. Ha ido cambiando, diferente como etapa y todo, pero es algo que habilita mucho al resto a hacer cosas que nivela. Si al final del día los subsidios buscan eso, como yo no tengo espacio para hacer cosas, bueno, un subsidio me ayuda a tener nivelación para poder competir de una mejor manera, ¿cierto? ¿Cómo haces que la idea de innovación, lo que pasa ahora es como innovar ya está en el inconsciente colectivo un poco más, ¿cierto? Por lo menos de la clase media y siempre estuvo en la clase alta. ¿Cómo hacemos que sea parte de la cultura nacional? Yo creo que es el paso como que viene ahora, como que ahora está más internalizado, que está Notco, está SimpleRoute, ojalá. Pero bueno, pero somos algo famosos, pero no vamos chamamos, pero algo famoso. SimpleRoute está Políglota, están como todo este conjunto de generación actual de startups que estamos como haciendo que el inconsciente colectivo de emprendimiento exista, que es algo común. Oye, levantaron capital por acá, levantaron capital por acá con SoftBank, con no sé quién. Entonces como que está común, que es posible. Yo creo que eso no está. Entonces ahora deberían haber políticas mucho más inclusivas para que no todos sean emprendimientos de alto valor y altamente riesgosos, porque eso está súper de moda en este momento. Vamos a invitar capital de riesgo en emprendimientos que van a valer cientos de miles de millones de dólares, que lo que buscan es expandirse internacionalmente. Pero obviamente eso de nuevo es un segmento del mundo de emprendimiento, ¿cierto? El emprendimiento también es mucho más local. Es mucho, como decías tú recién, es mucho de, yo quiero hacer un food truck, por ejemplo. Hay otros fondos, claramente no es Startup Chile para eso, pero ¿cómo yo llevo a la gente a pensar que eso debería ocurrir? Que la gente tenga una mentalidad de eso mismo. Y al revés, y para cerrar, que también no sea visto como la única forma de hacerlo de emprender, porque, por ejemplo, en mi empresa trabajan 200 personas. Yo no tiene sentido que mi mentalidad sea como emprende y el resto es una tontera. No, pues, crear una cultura en donde sea interesante trabajar en conjunto. Todos jugamos roles diferentes, como hablaban antes, ¿cierto? En mi rol ahora ha sido del innovador. Pero dentro de mi equipo hay roles que juegan claves y quieren unirse a mí como un innovador. Entonces, crear ese ecosistema yo creo es lo clave y el paso siguiente que viene ahora. Sí, me gustaría complementar lo que plantea Álvaro y a tu pregunta. También desde la experiencia, nos toca trabajar con el sector privado y también con el sector público. El mismo Corfo, ellos mismos gestionan su innovación interna, también la están sistematizando con metodología, y hay otras instituciones más. Yo diría que aquí hay un tema como de nomenclatura también, porque también, no sé, en algún momento del tiempo las cosas se empiezan a poner de moda y son como ciertos conceptos también como atrapados, y como que el emprendimiento, la innovación son como estas grandes noticias que están buenas, son súper importantes de ser destacadas, pero yo diría que la creatividad acá en Chile, si uno se da una vuelta por el centro de Santiago o por el centro de Calama o por Temuco, vas a encontrar gente que está siendo creativa y está siendo innovadora, pero en forma así espectacular. Pero no está en el diario, no está en las grandes noticias, no está en el segmento de innovación que es el que a lo mejor que tiene que ver con los capitales, con los venture capitals y todo eso. No es que una sea más importante que la otra. En el sector público creo que hay cientos de experiencias y prácticas que son de aplicación real, de innovación en procesos internos, en personas que se atreven a parar un segundo, a pensar de forma creativa, hacer el cambio,
digamos, mostrárselo al resto, motivar que los otros lo sigan. Ocurre el mismo proceso en términos de conseguir apoyo. Hay líderes que también se la juegan, pero creo que hay un tema como de sacarlo como de la etiqueta. Muchas veces ni siquiera tenemos que decir que están innovando. Es como un acto que es súper humano. Y lo estoy haciendo. No necesariamente necesito que venga alguien a darme como la bandera a decir, usted está innovando. Entonces esa es como la invitación. Como buscar esos espacios, ponerse de acuerdo con los equipos, hablar con los líderes y echarle para adelante. Simplemente hacerlo. Simplemente hacerlo. ¿Tu nombre? Nicole. Oye, súper buen... Me encantó lo que dijiste, porque tú decías, oye, ¿cómo hacemos para no tener que venir acá, no sé, pues de todo Chile, de todo Santiago? Se ha hecho un esfuerzo en Emprende tu Mente. Participo en el consejo, en el directorio Emprende tu Mente, para llevar esto a un entorno digital que permita, lo que decía Álvaro acá, lo que decía Ricardo, llevar un poco a las bases que el ecosistema conecte, ¿ya? Úsenlo. Les pediría que usen Emprende tu Mente, Meet, que busca conectar, buscar a alguien. Yo tengo algo que contarte, intentarlo. Yo siento que hoy día están en un momentum. ¿Vieron lo que es momentum? O sea, yo creo que hace 10, ¿cuántos años atrás? Bueno, 6, 7, 6. No había momentum. Hoy día la empresa privada, un emprendedor como Daniel Dacaret de Emprende tu Mente se junta con los ejecutivos de Corfo para hacer espacios como este. El mundo académico también está incorporando, yo encuentro súper valioso para los cabros, para los hijos, para los jóvenes o los que estén estudiando todavía, que estén incorporados. En mi época no había, digamos, pero los ramos de emprendimiento e innovación, que estén incorporados, que tú, viste, que ahora les hacen hacer como en mi época era como el juego negocio, ahora hay que hacer un emprendimiento. Oye, de real, o sea, vivir donde las papas queman, digamos, oye, ¿qué significa vender, poner un precio que te prefiera un cliente, vivirlo? Yo creo que están pasando cosas súper, súper interesantes y todos son catalizadores, digamos, de lo que estamos viviendo. Este esfuerzo, la tecnología es un habilitador. Que seamos todos capaces de congregarnos en un ecosistema emprendedor, usémoslo. Nos ha pasado, estamos del otro lado en Emprende tu Mente, oye, ¿por qué se usa poco? ¿Cómo? Bajen la aplicación, traten, hagan match, sigamos la conversación. Los invito a que sigamos la conversación. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, si nos vamos a poder juntar o no. Oye, la semana pasada nos abrieron la fase 4. Cuando bueno, Daniel, el equipo acá, todos idearon esto, decían, pero no sabemos si vamos a poder, fase 2, cuarentena, fase 3, seguir soñando. Oye, nos vamos a poder juntar, pero a futuro no lo sabemos. Pero sí tenemos las tecnologías y sí tenemos las ganas, y hay que seguirlo intentando, chiquillos. Yo creo que eso es lo más importante, así es que, nada, a seguir adelante. Se nos acabó el tiempo, yo creo, así que bueno, muchas gracias por su asistencia.